uno de mis versículos preferidos, Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Lo voy a repetir otra vez. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Así que hago un resumen bien breve de la sesión pasada, porque esta va de la mano con la de hoy, pero bien breve para los que no estaban la semana pasada. En este libro Connect, un libro también científico de la Universidad de Harvard, el libro de la Universidad de Stanford, un grupo de científicos también en un curso muy distinguido en Harvard, pues produjeron este libro que se titula Connect, Building Exceptional Relationships with Family, Friends and Colleagues. Un libro excepcional. Estamos hablando también de un libro científico. Pero digo rápidamente, la semana pasada dijimos que el desafío consiste en crear relaciones que liberen el potencial creativo de los seres humanos. Y el crear relaciones adecuadas es crucial para vivir una vida plena. Eso lo dijimos, lo explicamos la semana pasada. Antes de la oración estoy haciendo este resumen. Hablamos también de las relaciones excepcionales y dijimos que estas relaciones aluden a cuando las partes se sienten completamente apoyadas y comprendidas. Completamente apoyadas y comprendidas como un atributo de las relaciones excepcionales. Y otra idea empírica, científica, que platicamos y compartimos es que estas relaciones excepcionales existen, se pueden describir, aprender, desarrollar y aplicar. Y el otro punto importante, muy importante, es que es posible transformar una relación poco profunda en una relación excepcional. A todos yo creo que nos ha pasado que hemos tenido como una amistad un poco tibia o fría, y en la medida en que la cultivamos, hemos podido pasar esa relación de una poco profunda a una relación excepcional. Pero hay que proponérselo con intensidad y con intencionalidad. ¿Y de qué se trata una relación excepcional? Es un vínculo de autenticidad, vulnerabilidad, honestidad, capacidad de pedir ayuda, capacidad de ayudar a otros, compartir un propósito de crecimiento continuo. Y hoy vamos a decir que una relación excepcional también se describe a partir de la capacidad de desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y en la medida en que nos movemos hacia una relación excepcional y cultivamos el sentido de pertenencia, entonces podemos disfrutar de relaciones transformacionales, donde hay un propósito mayor, y sustituimos esas relaciones transformacionales por las que eran tradicionales, que eran las puramente transaccionales. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Y le voy a pedir a Manuel Maldonado que nos dirija en oración. Decimos así, Padre bueno, le damos las gracias con regocijo porque nuevamente nos podemos juntar en este espacio en el que Coco nos inunda de sus reflexiones, su sabiduría, su investigación y obviamente el cúmulo de experiencias y procesos formativos que lo han hecho ser el gran hombre cristiano que es. Gracias por este regalo. Bendice a su familia, bendice los proyectos profesionales, bendice los proyectos personales y los proyectos espirituales.
que todas las personas que se integran en este foro puedan encontrar sabiduría, puedan encontrar conocimiento, puedan encontrar iluminación de lo alto para fortalecer sus procesos de decisiones, sus acciones y finalmente que puedan hacer una huella constructiva y edificante en cualquier lugar en donde se paren y con cualquier persona que interactúen. Te entrego todo y te doy las gracias porque este espacio se mantiene sólido de aquí hacia la eternidad por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Así que gracias por este espacio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues empezamos con mucho gusto y van a recibir los materiales, como siempre, el próximo lunes. El módulo que vamos a discutir hoy se titula El liderazgo que edifica el sentido de pertenencia. Y hago una clarificación que en la Biblia hay 96 veces el señalamiento de que los seres humanos debemos ser alegres y felices. La palabra alegría aparece más de 100 veces en la Biblia y por eso es que en Tesalonicenses, Pablo, el teólogo del comportamiento, resume todos esos versículos diciendo: estén siempre alegres, regocijados, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, en el libro de Deuteronomio, que es un libro de liderazgo, cuando Moisés trata de pasarle a la próxima generación todo lo que él aprendió de la mano de Dios sobre el tema del liderazgo, después, en el Nuevo Testamento, Jesús hace como unas 10 o 12 alusiones al libro de Deuteronomio. Y son citas casi textuales. Así que hoy pasamos esta transición de las relaciones excepcionales a las que todos debemos aspirar. No nos debemos conformar con menos. Debemos aspirar a las relaciones excepcionales. Hay que trabajarlas y hay mucho esfuerzo, pero debemos aspirar al máximo. Y pasamos de las relaciones excepcionales al desarrollo del sentido de pertenencia. Entonces, la próxima lámina es importante porque ahí les comparto la bibliografía científica del tema de sentido de pertenencia. Ese libro que está en el medio, el de Geoffrey Cohen, esas son todas las investigaciones de un grupo de científicos de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, sobre el tema de la pertenencia, el sentido de pertenencia. El libro de Kim Samuel también están las investigaciones y Salomon Ash. Y voy a elaborar un poquito. Esas tres obras las estoy tratando de comprimir. Escuchen lo importante que presentan. En las sociedades y en las instituciones hay que poner metas culturales y políticas para el desarrollo del sentido de pertenencia. Y una de las recomendaciones que hacen esas obras es: hay que desarrollar políticas públicas para estimular y fomentar el sentido de pertenencia en la sociedad y en sus instituciones. Y una de las cosas que estas obras dicen es que cuando examinamos las instituciones, como que no hay nada escrito que deliberadamente esté encaminado a desarrollar el sentido de pertenencia. Por eso es que un punto importante que vamos a hablar hoy es que hay que ejercer el liderazgo del sentido de pertenencia y hacerlo por escrito. Y hay gente que me pregunta pero ¿cómo se hace eso?
Bueno, miren esto, un punto sencillo para desarrollar la cultura de pertenencia en una sociedad plástica, en una sociedad liviana, en una sociedad de vínculos frágiles. Los seres humanos debemos demostrar curiosidad genuina de unos por otros, ¿verdad? Uno quiere desarrollar el sentido de pertenencia, pues uno debe demostrar curiosidad genuina, auténtica, salubrista de lo que sucede entre unos y otros. Y para eso, para desarrollar ese tipo de relaciones extraordinarias que van a crear la plataforma para la cultura de sentido de pertenencia, a veces uno tiene que coger las críticas con seriedad y dar la milla extra para atender las perspectivas y las opiniones diferentes. La experiencia mía es que las organizaciones a veces se tornan intolerantes. Y la intolerancia entonces lo que hace es que lastima las relaciones. Y si se lastiman las relaciones, sin querer o queriendo, se va perdiendo el sentido de pertenencia. Por eso a veces hay que utilizar la educación, los adiestramientos, los journal clubs y otros recursos como pueden ser viajes, experiencias compartidas, para desarrollar precisamente ese sentido de pertenencia. Y se desarrolla ese sentido de pertenencia cuando uno puede intercambiar múltiples perspectivas de la vida, de la realidad. Y si uno se alista, es bien sabroso uno ver otras perspectivas. Y eso se aprende. Por lo tanto, cuando se quiere desarrollar ese sentido de pertenencia, hay que crear oportunidades para compartir historias personales y organizacionales. Y lamentablemente les quiero decir que esa capacidad de llevar a cabo tertulias y compartir historias, yo la observo como que se está evaporando y sin embargo, miren esto, yo le sigo la pista a lo que son estrategias no tradicionales de planificación estratégica. Y uno de los elementos importantes de una de las estrategias no tradicional de planificación estratégica es un grupo de diseñadores que va a compartir historias como fundamento para lo que se quiere planificar. Por lo tanto, les quiero decir, el compartir historias y cultivar ese arte es un fundamento necesario para desarrollar el sentido de pertenencia. ¿Y por qué a veces la gente se torna impaciente? Porque ya no comparten historias, porque la historia y la tertulia crea la base de la unidad de propósito. A veces, les confieso eso, yo he estado tratando de compartir historias y como con la mirada uno puede saber lo que hay detrás de los ojos y esa destreza se desarrolla. La mirada, nos dice muchas cosas, pero también creamos la capacidad de mirar detrás de lo que hay en los ojos. Yo le compartí a este amigo que quise mucho y que murió recientemente, ¿verdad? Pedro Mayor. Él me decía, te voy a decir esto mirándote a los ojos. Y yo le decía, querido amigo, amado amigo, dímelo mirándome a los ojos, que al mirarme voy a tratar de ver lo que hay detrás de los ojos. Porque esa capacidad se desarrolla y es necesario para el sentido de pertenencia. Por lo tanto, los grupos, las unidades, los equipos que crean afinidad intelectual de crecimiento y desarrollo, van desarrollando ese sistema de sentido de pertenencia. Por lo tanto,
Con esto lo que quiero decir es que los seres humanos tenemos que fortalecer y aspirar a las relaciones extraordinarias y vinculantes que desarrollan ese sentido de pertenencia. Así que veamos la próxima lámina para que vean lo que quiero decir. El sentido de pertenencia. Y aquí está la definición. Esta es la definición aceptada por los investigadores. El sentido de pertenencia es un sentimiento de que somos parte de algo. Puede ser un grupo, una institución o un conglomerado mayor que nos valoriza, respeta y nos cuida, y donde nos sentimos que tenemos algo que contribuir. Esto, y lo voy a decir más adelante, pero aquí lo voy a madrugar. A mayor es el sentido de pertenencia, mayor es la productividad y el nivel elevado de desempeño. Eso es una proposición científica, ¿verdad? Esto, en la medida en que el ser humano entiende que forma parte de algo importante, su nivel de contribución aumenta en proporción directa a ese sentimiento. Así que recuerden esto, el sentido de pertenencia, esto se debe cultivar, porque esto era lo que a veces decía Luis Pález Mato, ¿verdad? Decía, la sociedad se está convirtiendo en un reguerete de personas. Y donde hay un reguerete de personas, ya sea en la sociedad o en las instituciones, se pierde el sentido de pertenencia, que es una plataforma obligada para el alto desempeño. Entonces veamos lo que dice Salomon Asch, uno de los investigadores de este tema desde su comienzo, ¿verdad? Dice Salomon Asch, ser parte de algo es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Los seres humanos quieren pertenecer. Por eso es que, escuchen esto, el limitar el acceso, el no dar participación, el no dar admisión, es uno de los actos más sensibles que se lleva a cabo con otras personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos participar, queremos ser parte de algo fundamental. Y por eso es que a veces no se entiende bien la sociología del comportamiento democrático, ¿verdad? Los seres humanos queremos pertenecer. Por eso es que si la vida, queridos y queridas, si la vida pierde el sentido de conectividad, miren lo que dicen las investigaciones, si la vida pierde el sentido de conectividad a lo que sea, el ser humano se torna muy vulnerable, errático, travieso, y a veces esas travesuras lo aleja de los resultados que se están buscando. Así que los invito a reflexionar sobre esa proposición. Si la vida pierde el sentido de conectividad, el ser humano se torna vulnerable, errático, travieso, vamos a usar una palabra más fuerte, maligno. Y a veces esas travesuras lo aleja de los resultados. Y eso está investigado y está determinado. Así que hay una lección en todas estas investigaciones, una lección fundamental que debe ser una premisa de diseño para el futuro. Los líderes abordan problemas y desafíos en el contexto de la vida, ¿verdad? Liderazgo es un asunto de enfrentar problemas, decía Xiomara hace un rato. ¿Dónde? En el escenario de trabajo, entre otros sitios.
Y para hacer eso, para hacer ese trabajo bien, tienen que desarrollar el sentido de conectividad. La fragmentación, la dispersión, nunca va a lograr esos resultados. Por eso es que para desarrollar, queridos y queridas, para desarrollar ese sentido de conectividad, hay que crear puentes entre los seres humanos, grupos y subculturas. Hay que crear esos puentes. Es una condición sine qua non para desarrollar una cultura, un sentido de pertenencia. Cuando no se crean esos puentes, entonces impera el conflicto, impera la tensión, la controversia y se debilita la unidad de propósito. Y en todo esto hay una proposición empírica. Una proposición empírica muy importante. Y lo quiero enfatizar porque es un criterio de diseño acuérdense que empezamos diciendo, ¿qué dicen los investigadores? Que hay que desarrollar políticas públicas que fomenten el sentido de pertenencia. Entonces esta proposición empírica lo que dice, mientras más elevado y auténtico es el sentido de pertenencia en el ser humano, mayor es el desempeño y la productividad. Por eso es que esta política pública, cuando uno se lo aplica en el plano personal, uno tiene que decirle esto que yo estoy haciendo, cómo contribuye salubristamente a fortalecer el sentido de pertenencia. Porque ese sentido de pertenencia va a contribuir a elevar el desempeño y la productividad. Así que precaución, 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 precaución. Sentimos una necesidad de pertenecer, pero a veces, sin querer, queriendo, afectamos negativamente el deseo de pertenecer de otros seres humanos, ¿verdad? Eso quiere decir, si yo siento el deseo de pertenecer, debo también ayudar a otros a que puedan lograr la materialización de ese deseo. Si uno lo ve estrictamente individual, entonces uno se satisfacería uno con cultivar ese sentido, pero la gran pregunta del cristianismo, que me gusta esa pregunta, porque es una pregunta, además de ser espiritual y divina, es una pregunta sociológica. La gran pregunta es, ¿dónde está tu prójimo? ¿Dónde está tu prójimo con el que tengo que trabajar? Así que, ¿cómo se fomenta esto? Pues esto se fomenta con pequeños actos. Son acciones pequeñas, no estamos hablando de cosas grandiosas, ¿verdad? Hay pequeñas acciones que fomentan la conectividad entre los seres humanos, ¿verdad? Tales como platicar de principios y valores que forman la artesanía de la cultura y la situación de trabajo. Eso es importante platicarlo, ¿verdad? Es muy importante. Tenía esta amiga, maestra y mentora que se llamaba doña Gloria Santaella. Y doña Gloria Santaella pasó mucho tiempo de su vida diciéndole a una gente importante, hay que platicar sobre los principios y valores que forman la artesanía de la cultura y la situación de trabajo. Y una de las cosas que ella gritaba, porque hay gritos de aliento y hay gritos de destrucción, pero ella gritaba con aliento. Una de las cosas que ella gritaba es que había que platicar de los principios y los valores. De lo contrario, cuando se dan por sentados y no se platica, no influyen en la toma de decisiones. Y estamos hablando de llevar a cabo unos pequeños actos que vacunan. Miren la vacuna.
que vacunan en contra del divisionismo y la polarización. Y por eso es que a veces esto podemos decir, ¿qué es lo que nos trajo aquí? Lo que nos trajo aquí es un deseo de vacunar en contra del divisionismo y la polarización, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Y entonces, ¿qué vamos a enfatizar? Vamos a enfatizar aquellos actos que aumentan la motivación y el desempeño. Y esos son pequeños actos y uno los tiene que identificar. Así que aquí en esta lámina traté de hacer un compendio de las estrategias que han sido identificadas para cultivar la forma de pensamiento y de comportamiento que estimula el sentido de pertenencia. Y las voy a explicar. La primera es luchar para superar. Esto es un síndrome que se ha identificado en la psicología. Luchar para superar lo que se llama el Fundamental Attribution Error. Es la tendencia a ver a otros seres humanos como ofensivos y amenazantes constantemente. Es como una especie de xenofobia. Hay veces que lo son, y es empírico que lo son, y es cierto que lo son. Pero lo que no podemos hacernos presa es de que abordemos a otros seres humanos constantemente con ese modelo mental. Número 2, es importante desarrollar una perspectiva. Una perspectiva quiere ser una interpretación amplia y cultivar la empatía. Y para eso hay que preguntar. Y cuando alguien pregunta, hay que escuchar sus pensamientos. Vengan de donde vengan. Un sistema se hace tan fuerte como tan fuerte es su capacidad para pensar y escuchar las opiniones diversas. Así que es importante ese elemento. En tercer lugar, hay que evitar ser autoritario. El autoritarismo no le da espacio a considerar perspectivas y opiniones diversas. Y el autoritarismo siempre va acompañado de arrogancia. Y la arrogancia, queridos y queridas, ustedes lo saben, la arrogancia no entra al corazón. La gente no quiere personas arrogantes. La gente no quiere personas arrogantes que le digan todo el tiempo lo mucho que ellos saben. No, la gente lo que quiere es personas que lo amen, los incluyan, los consideren y los traten bien. Por lo tanto, hay que evitar el ser autoritario. El autoritarismo, a los que les guste este tema, les recomiendo la obra clásica de Theodor Adorno, The Authoritarian Personality. Es un estudio clínico disfuncional del problema de los autoritarios. Uno de los libros que en el siglo XX era después de la Biblia, que es el libro que más se vende en el mundo. Después de la Biblia era uno de los libros que más se vendía entre los académicos. The Authoritarian Personality, un estudio de investigación en el que participaron muchos científicos. Entonces, en cuarto lugar, y uno se tiene que proteger de esto, empezando por mí, me lo aplico a mí mismo, empezando por mí. Uno no se puede creer todo lo que piensa, porque uno se va a dar cuenta que eventualmente uno se equivoca. Entonces, si uno se lo cree todo lo que piensa, ¿verdad? Por eso es que a veces hay que sostener el pensamiento antes de llevar a cabo un comportamiento. La impetuosidad es cuando alguien piensa algo y sin filtrarlo y ponderarlo rápido lo tira. Por lo tanto, eso nos lleva a una condición de trampas de la mente que lo hemos discutido en otras sesiones, las trampas de la mente. En quinto lugar, es muy importante para estimular el sentido de pertenencia mantener la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia de pensar
en el colectivo, en el equipo, en las cosas que queremos desarrollar en el seno de las relaciones vinculantes. Eso significa aprender a sentirnos confortables con nuestra falta de confort momentánea. En sexto lugar, es muy importante no subestimar el potencial y el poder de conectar. Es mucho más grande de lo que a veces pensamos. La conectividad, puede ser constructivamente explosiva. Y en la teoría de desarrollo de equipos de trabajo, ustedes saben la premisa que hemos compartido con ustedes en otras ocasiones. Hay bien pocas cosas que no se puedan resolver cuando la gente trabaja en equipo. Y en solidaridad y en empatía y en sentido de pertenencia. Eso lo demostró la covidianidad. La covidianidad como uno de los desastres contemporáneos más grandes del mundo y obviamente aquí nosotros en Puerto Rico. Pero en la medida en que cerramos filas y desarrollamos ese sentido de pertenencia, pudimos sobrepasar muchas de las angustias y de las aflicciones. Así que número 7, hay que reconocer el por qué lo hacemos y el por qué lo hacemos es tan importante de cómo lo hacemos y lo que hacemos. ¿Verdad? Los seres humanos tenemos que poder explicar por qué hacemos esto. ¿Por qué hacemos esto? Cada vez que el ser humano se hace esa pregunta, ¿por qué hacemos esto? Siempre, empezando por mí, siempre identifica la posibilidad de corregir algunas cosas. ¿Verdad? Las veces que yo le he metido profundidad al pensamiento y me digo, Coco, ¿por qué estamos haciendo esto? Encuentro invariablemente, al contestar esa pregunta, oportunidades de mejoramiento. Y entonces en la vida uno tiene que andar por ahí en continuo mejoramiento. Nunca es tarde para el continuo mejoramiento. Entonces el otro punto importante, hay que pensar sobre el momento apropiado. Acuérdense de otras sesiones que hemos hablado. Los seres humanos somos creadores de momentos. Hemos dicho, uno crea el momento y a veces uno puede diseñar para el momento. Por lo tanto, hay que pensar sobre el momento apropiado para prevenir el hacer cosas en el momento inadecuado. Que a pesar de que eran correctas, pero no en el momento adecuado. Número 9, es importante navegar el tráfico social con los ojos abiertos. Hay compañeros facultativos, colegas universitarios que me dicen, pero ¿por qué tú lees las noticias y si son tan negativas? Y mi argumento es cierto, son negativas y a veces desgastantes, pero uno tiene que estar pendiente al tráfico social con los ojos abiertos y prevenir los accidentes sociales, porque si no estoy pendiente al tráfico social, entonces navego y tengo un accidente gigantesco. Entonces, cuando uno quiere desarrollar ese sentido de pertenencia, hay que estar pendiente al tráfico social. Y miren esto, queridos y queridas, y aquellos que vienen guiando o conduciendo irresponsablemente en ese tráfico social. Y siempre los hay. Aquellos que vienen conduciendo irresponsablemente. Por lo tanto, en la medida en que estoy pendiente de ese tráfico social con los ojos abiertos, entonces puedo hacer prevención y planificar estratégicamente de una manera no convencional. Así que estos son tiempos de hacer cosas que no son convencionales. Y hay mucha evidencia de ese paradigma. Y número 10, muy importante, no solo leer la gente, ¿verdad? No solo leer la gente, no solo leer lo que hay detrás de los ojos de la gente que nos mira, sino ayudar a cambiar la situación. Los seres humanos debemos ser agentes de cambio. El liderazgo se justifica para cambiar la realidad. No se necesitan líderes para mantener el status quo.
no se necesitan líderes para mantener el status quo. Hay que cambiar la situación y hay esa relación que después la vamos a ver, esa relación entre personas y la situación vinculante, ¿verdad? Entre personas y la situación vinculante. Así que algunas prácticas del liderazgo que busca edificar el sentido de pertenecer en la vida cotidiana. Y es importante esto porque líderes somos todos. Tenemos una responsabilidad de tener un impacto positivo donde quiera que nos encontremos, en las situaciones en que nos encontramos. Así que las prácticas de liderazgo que busca edificar el sentido de pertenecer en la vida cotidiana, las he resumido y las he comprimido aquí, son las siguientes. Hay que hacer preguntas y escuchar con intensidad. Demostrar respeto, empatía en las respuestas ofrecidas. Muy importante eso, queridos y queridas. Hay que hacer preguntas, uno tiene que preguntar. La pregunta es lo que nos pone en situación de empezar a entendernos. Y hay que escuchar con intensidad. Y escuchar con intensidad es una forma de demostrar respeto y empatía. Y yo no me canso de decir, y francamente no estoy totalmente satisfecho, pero no me canso de decir que la falta de escuchar con intensidad es una falta de respeto. Y la veo diariamente, constantemente. Y entonces uno tiene que reflexionar sobre esto porque queremos una mejor sociedad. Queremos una mejor generación. Por lo tanto, le tenemos que dar cráneo a esta dimensión. Número 2, hay que dar y contribuir una perspectiva personal, ¿verdad? Uno tiene que dar y contribuir con una perspectiva personal. Por eso la pregunta, por favor, ¿y tú qué piensas? Dame tu pensamiento. Hay que ser siempre considerados y respetuosos. Afirmar a otras personas. Lo he enfatizado en ocasiones anteriores. Evitar el lenguaje autoritario y coercitivo, porque eso lo que hace es que detiene a las personas. Las detiene. Cuando las personas se encuentran en contextos autoritarios, se detienen. Entonces también hay que utilizar el canal del lenguaje no verbal. A veces hay que mirar a los ojos y hay que estar pendiente del paralenguaje y hay que practicar el autocuidado y el cuidado con otras personas. Uno se tiene que cuidar. Y aquí puedo decir, cojo una marginal, iba para Ponce, pero me voy a parar un poquito en Guabate y voy a decir, los seres humanos, cada uno de nosotros debe ser su mejor amigo. Hay mucha gente que es su enemigo propio. Los seres humanos debemos ser, cada uno en el plano personal, debemos ser nuestro mejor amigo. Y debemos a veces dejar ir las cosas para dejar entrar otras cosas, ¿verdad? Y una pregunta a veces que a mí me gusta hacer en los procesos de coaching, ¿qué cosas tú has dejado ir? ¿O qué cosas tú quieres dejar ir? Esta mañana yo estaba en una sesión de coaching bien temprano, una sesión de coaching, y le decía a la persona, ¿qué cosas tú quieres dejar ir? Y me decía, y la otra pregunta es, ¿pero qué cosas tú quieres dejar entrar? Y por eso es que a veces debemos descansar en calma para fortalecernos. Y esta terapia que yo se la recomiendo a todo el mundo, es sencilla esta terapia. Para fortalecer el potencial del sentido de pertenencia, esta terapia, salgamos a dar caminatas de paz, ¿verdad? Por la urbanización. Vamos a ir por la urbanización.
Vamos por la urbanización, pues vamos a dar una caminata de paz por la urbanización. Porque es una terapia. Porque en la medida en que lo hacemos y en la medida en que oramos cuando lo estamos haciendo, nos sentimos que nos están cuidando. Así que uno tiene que aceptarse a sí mismo como es. Y uno tiene que respetar las necesidades que tiene. ¿Verdad? Yo le digo a las personas, respeta tus necesidades. Respeta lo que tú quieres lograr. Ten compasión de ti mismo. Confía en ti mismo. Dale lo mejor de ti a tu propia persona. Y en ocasiones, un efecto terapéutico que hay que llevar a cabo es que nos tenemos que perdonar nosotros mismos. El Señor ya nos perdonó. Pues si el Señor nos perdonó ya, Él nos perdonó primero, entonces nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. A veces yo le digo a personas, mira, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue por el perdón de nuestros pecados. Y la persona le gusta la idea, pero entonces no se ha perdonado él a sí mismo y sigue con algunas intranquilidades y algunas situaciones complicadas. Y esto lo digo porque las personas que no se han perdonado a sí mismos no participan bien en los foros donde se quiere desarrollar el sentido de pertenencia porque están pensando en ellos nada más. Así que algunas maneras adicionales para lograr el sentido de pertenencia es que hay que desarrollar la confianza, ¿verdad? Celebrar logros y utilizar un lenguaje apreciativo. Crear y reforzar las relaciones extraordinarias, salubristas, seguras y de colaboración, ¿verdad? Y eso implica también edificar una cultura temprana y de buena comunicación. Y estar conscientes del impacto de las cosas que se hacen. Y motivar, vamos a motivar a la gente desde un propósito significativo y valorativo. El otro día yo le decía a esta persona, tú sabes que yo he tratado de contribuir lo más que puedo a tu desarrollo personal. Pero a veces no estoy seguro si tú mismo lo sabes. Así que te lo voy a decir. Porque las cosas hay que decirlas, particularmente cuando uno las dice con el corazón. Y algunas prácticas del liderazgo que busca edificar ese sentido de permanecer en la vida cotidiana, algunas prácticas adicionales son desarrollar la confianza. Ustedes saben, la sociedad secular le dice al ser humano, no confíes en nadie. Eso es Maquiavelo en El Príncipe. Piensa mal y acertarás. Y ese ejercicio hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo descontar ese ejercicio, pero hay que hacer el otro también. ¿Cuál es el ejercicio? Piensa bien y acertarás. Entonces, a veces uno tiene que calibrar esas dos fuerzas y como les dije en una de las sesiones, ¿verdad? Viene el niño indio y le pregunta al sabio de la tribu y le dice, ya un adolescente que iba a pasar al ritual de ser un hombre, y le dice al sabio de la tribu, en mi interior siento que hay dos lobos, un lobo destructivo y otro lobo amoroso. Gran sabio, ¿cuál de esos dos lobos es el que va a ganar la batalla? Y el gran sabio le dice, al que tú alimentes. Si tú alimentas al lobo amoroso, ese será el que gana la batalla. De lo contrario, el otro lobo, si es el otro lobo, es el que ganará la batalla. Por eso cuando la gente dice, la vida es una batalla, como decía Pablo, o alguien le pregunta, ¿cómo está? Dice, batallando. A veces me gusta decirle, asegúrate que el lobo del amor gana la batalla.
porque no es solamente batallar, es ganar la batalla, decía Pablo. Así que algunas prácticas de liderazgo, del liderazgo que busca edificar ese sentido de pertenencia en la vida cotidiana adicionales, es que hay que desarrollar ese sentido de confianza. Y miren esto, sentirse alegre cuando uno está celebrando logros y utilizar siempre un lenguaje apreciativo. Es importante crear y reforzar las relaciones extraordinarias, saludistas, seguras y de colaboración. Y miren esto, edificar una cultura temprana y de buena comunicación. De los abogados he aprendido, ¿verdad? En el curso del tiempo. Justicia tardía no es justicia. Pero a veces yo le he dicho a queridos amigos abogados, permíteme añadirle un corolario a esa proposición. Información tardía no es información. Como cuestión de hecho, la información tardía siempre genera conflicto porque era tarde. Entonces, como lo sabemos, tenemos que hacer prevención. Así que uno tiene que estar consciente del impacto de las cosas que se hacen, ¿verdad? Y entonces esto me lo enseñó Alberto Bandura, allá en California. Es decir, todas las cosas que se van a hacer hay que analizar, dicen los sociólogos, Robert Merton y compañía. Para todo lo que se vaya a hacer hay que analizar consecuencias anticipadas y consecuencias no anticipadas. Y todo acto que llevamos a cabo tiene consecuencias anticipadas y no anticipadas. Lo que tenemos que asegurar que los actos nutren ese sentido de pertenencia en el ser humano, porque lo que estamos buscando es el alto desempeño. Así que hay que motivar desde un propósito significativo. Y número 7, muy importante, esta dimensión, ¿verdad? Para cultivar ese sentido de pertenencia, es importante, muy importante, cultivar la sana recreación y diversión. Y participar juntos en ejercicios de aprendizaje, educación y adiestramiento. El otro día un ejecutivo me dijo ¿qué puedo hacer para cultivar el sentido de pertenencia? Y yo le respondí, llévate a fulano y a fulano y a fulano en un viaje contigo y comparte con ellos y trata de entender el cráneo de ellos mientras están de viaje. Por lo tanto, hay que desarrollar afecto y amor entre los participantes. A mí me gusta decirle a mi equipo de trabajo, yo los amo a todos. Los amo a todos. Y aprendí del Señor Jesucristo y de una predicación que dio Manuel la semana pasada en Juan 21, que cuando vienen los seres humanos y le preguntan al que está a cargo, en este caso le preguntó Pedro al Señor Jesucristo, oye, ¿y qué hay de Juan? Porque Juan está como siempre contigo y parece que aquí hay preferencia. Y el Señor Jesucristo le dijo, olvídate de Juan, sígueme y trabaja contigo mismo. Por lo tanto, hay que desarrollar el afecto y el amor entre los participantes, cuidarnos los unos a los otros. Obviamente hay algunos que no se dejan cuidar. Pues entonces con eso hay que trabajar más. Y hay que capacitar y reconocer las aportaciones individuales y grupales que ha hecho cada cual. El reconocimiento fortalece las relaciones. El reconocimiento fortalece las relaciones. Y obviamente también hay que diseñar reuniones y eventos significativos para que nos podamos tocar, abrazar, apreciar, besar, que es una necesidad vinculante del sentido de pertenencia entre los seres humanos. Eso lo aprendimos en la covidianidad. La covidianidad nos enseñó lo importante de todos esos actos y de todos esos comportamientos.
Y termino con una recomendación así sencilla. Una recomendación sencilla. Termino por ahí esto. ¿Me puedes pasar la próxima, modelo ahí? Ahí, ok. Me pone por ahí una recomendación. Una recomendación sencilla. Termino con una recomendación sencilla. Cuando uno quiere desarrollar el sentido de pertenencia en un grupo, en un equipo, en la unidad organizativa que sea, hay por lo menos como 4 estrategias organizacionalmente fundamentales. La primera, uno tiene que pensar. Ustedes saben, mi vellón es un vellón que llevo. La gente no piensa lo suficiente. La gente está muy abacorada, está muy entretenida, está muy cargada. Por consiguiente, no piensa lo suficiente. No piensa lo suficiente. Y los seres humanos, los líderes, los gerentes, los profesionales, el sujeto que sea, tiene que pensar y hacer pausas de pensamiento para reflexionar, analizar y entonces nutrir los comportamientos prospectivos. Esta es mi recomendación. Estoy todavía en la número 1, dije que eran 4. Esta es mi recomendación. Uno debe siempre tratar de conseguir entendimiento, ¿verdad? Entendimiento antes de tratar de hacerse entender. Recuerden esa estrategia. Procura, es la estrategia de los sabios. Procura entendimiento antes de hacerte entender. Porque a mayor entendimiento, mayor será la capacidad de hacerte entender. Y ustedes saben de dónde sale lamentablemente el prejuicio, el estigma, el estereotipo. ¿De dónde sale eso? Que la gente no se entiende, ¿verdad? Por lo tanto, recuerden esa proposición. Es una proposición con la que he trabajado mucho. Y en la medida en que envejezco, le doy gracias a Dios porque la practico mejor. Y la proposición es, uno debe tratar de entender. Por eso es que a veces hay que callarse y observar y escuchar lo que se está diciendo. Uno debe tratar de entender lo que está ocurriendo antes de hacerse entender. Si eso no ocurre, probablemente vamos a cometer errores. El segundo punto importante, resumiendo estas 2 sesiones, pero que este tema ha estado arrastrado en los últimos 10 años que hemos estado ofreciendo este curso. Uno tiene que estar agradecido. Uno tiene que estar agradecido por lo que tiene y por lo que nos llegue. Agradecido por lo que tiene y por lo que nos llegue. La ingratitud es un serio defecto de carácter y nutre el egoísmo, la avaricia y la codicia. Y esos son elementos que destruyen el carácter y destruyen la personalidad. Por lo tanto, hay gente que me dice de una manera sencilla, ¿cómo yo puedo superar eso? Y la contestación es practica el agradecimiento. Y hay gente como el hombre rico en la Biblia que me dice, pero yo lo hago. La contestación, hazlo doblemente. Porque nunca lo haremos lo suficiente. Y la gratitud promueve la esperanza, el optimismo. Y miren el efecto que tiene la gratitud. Tiene un efecto de contagio. Porque cuando preguntan por ahí, ¿por qué la violencia doméstica rampante? Lo que la gente no se ha puesto, los analistas no se han puesto a considerar,
es que eso tiene un efecto de contagio. A mayor son los casos y la relevancia pública y social que se le da a los casos, a mayor será el contagio. Entonces hay que tener cuidado cómo se habla de estas cosas, ¿verdad? Pero la gratitud, cuando se desborda, promueve la esperanza, el optimismo y es contagiosa, positivamente hablando. En tercer lugar, en ruta al futuro, en ruta a edificar instituciones de relaciones extraordinarias y de sentido de pertenencia profundo y sólido, hay que cultivar la curiosidad. Hay que cultivar la curiosidad, y cultivar la curiosidad lo que significa tenemos verdadero interés en aprender sobre las personas. Verdadero interés de aprender sobre las personas y de aprender de otras personas. Con muchos de ustedes aquí, cuando yo interactúo, les doy este testimonio. En esa interacción nunca me da coraje. El modelo mental es, déjame ver qué yo puedo aprender de estas personas. Porque ellos tienen pensamiento y tienen perspectiva y tienen opiniones. Si uno está en la onda del aprendizaje, entonces tiene que mirar la vida como una oportunidad de aprender de otras personas y de irse todos los días a la cama un poquito más sabio que cuando se levantó. Yo creo que eso es posible. Irse todos los días a la cama un poquito más sabio que como se levantó ese mismo día. Entonces, por último, los seres humanos tenemos que ser consistentes en nuestros principios, en nuestros valores, en las cosas que son fundamentales para nosotros. A veces, esta es una palabra que como que no se usa mucho, pero, por ejemplo, ayer estaba compartiendo con mi equipo de trabajo. Y le estaba diciendo a mi equipo de trabajo, medio en broma y medio en serio. Y pienso que algunos entendieron y otros no entendieron. Pero le estaba compartiendo medio en broma y medio en serio que en la vida uno tiene que presentarse para las cosas importantes que otras personas están tratando de hacer. La presencia es fundamental, es sine qua non, y no hay excusa para la presencia. Las excusas son burocráticas, pero no hay excusa para la presencia, porque la presencia es la oportunidad de demostrar la solidaridad, la empatía, el amor. Por lo tanto, en la vida, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿y Coco Morales estuvo presente? Aquí un compañero esta mañana, un amado compañero, y a mí me gustó que me hiciera la pregunta. Me la hizo ayer y me la hizo hoy también. Me dice, oye, en esa sesión era importante que estuvieras presente. No por consideraciones burocráticas. No, de hecho, las consideraciones burocráticas siempre tienden a darle una excusa. No, sencillamente por esencia de humanidad. Por lo tanto, cuando la persona me lo dijo ayer y me lo dijo hoy, créanme que me quedé pensando. Porque uno tiene que dar cara, como se dice en la calle, uno tiene que dar cara, primero para entender y luego para tratar de contribuir y ayudar a la claridad de propósito, ¿verdad? Esto decía Eugenio María de Hostos en La Moral Social. Decía don Eugenio María de Hostos, hay que sembrar campos de claridades, pero para sembrar campos de claridades, primero uno tiene que entender y en la medida en que uno hace eso, pues estamos todos y nunca terminaremos en la ruta de la excelencia. Los seres humanos debemos aspirar a la excelencia, porque si no aspiramos a la excelencia, queridos y queridos, entonces nos convertimos en pedestres
rudos, ordinarios, irrespetuosos, vulgares, y a veces a mí me gusta decirle a algunas personas, ¿verdad? Donde yo hago ese reclamo y me preguntan, pero ¿por qué tú haces ese reclamo? Yo digo, porque de ahí vengo yo. Eso me lo enseñó Wilkins. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Y en la medida en que me acuerdo de dónde vengo, quiero pasar balance y decir Señor, 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 he tratado de mejorar con las cosas que tú me has dado. Y una de las cosas que tú me has dado es claridad de mente acerca de la importancia de desarrollar el sentido de pertenencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Así que ahí estamos.